Soy la alumna Jennifer Zúñiga y hoy me ha tocado hablar acerca de un tema del curso de hidráulica, de flujo en canales con alineamiento no lineal y consideraciones de diseño para flujos críticos. Empezando explicando un poco acerca de pendientes hidráulicas en canales. Las pendientes de los canales a superficie libre son controladas por las condiciones topográficas presentes en el terreno en donde se van a implantar el canal. La pendiente subcrítica, M, corresponde a un régimen uniforme en un canal para el cual la altura normal resulta mayor que la profundidad crítica, como se muestra en la figura 1A. En la figura B se muestra, por ejemplo, otro caso que es la crítica, la C, la supercrítica, la D, la horizontal y la E, la adversa. Siguiendo con efecto de la gravedad, el efecto de la gravedad sobre el estado del flujo representa por la relación por las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Se divide en flujo subcrítico, crítico y supercrítico. Siendo Y la profundidad del flujo, YC la profundidad del flujo crítico, B la velocidad del flujo, BC la velocidad del flujo crítico, FR el número dimensional de flujo, en el cual hay tres casos. Por ejemplo, la relación viene dada por el número de flujo, en el cual el primer caso, para un flujo subcrítico con velocidades bajas, se tiene que Y, es decir, la profundidad del flujo, tiene que ser mayor a la profundidad del flujo crítico. También, por otro lado, la velocidad del flujo tiene que ser menor a la velocidad del flujo crítico. Y el número de Froude tiene que ser menor a 1. Siguiendo con el flujo en curvas, en canales de alineamiento no lineal, el flujo se comporta de manera diferente según el estado en el cual se encuentra. En general, el flujo subcrítico muestra una superficie de agua suave y una ligera sobreelevación, en tanto que el flujo supercrítico muestra patrones característicos con perturbaciones en ondas pulsadas en la superficie y por consiguiente exagera la sobreelevación. En el estudio de flujo subcrítico, corrientes espirales son de interés primordial y son esencialmente un fenómeno de fricción. Por consiguiente, su análisis requiere el uso del número de Reynolds como parámetro. Por otro lado, mientras que para el flujo supercrítico, la formación de ondas transversales es de interés primordial y representan el efecto gravitacional de la superficie libre sobre el fluido. Por consiguiente, su análisis se basará en el uso del número de Froude como parámetro básico. Siguiendo con la pérdida de energía, Buller estableció que las líneas de energía y el perfil del flujo en un canal curvo uniforme pueden ser como los expresados en el siguiente caso desarrollado. Se observa en la figura número 3 el flujo subcrítico en una curva entre dos canales tangentes. Por ejemplo, se observa la superficie del agua, la línea de energía, la altura crítica, la variación de la altura, la pérdida de energía, la velocidad y las longitudes. Siguiendo para consideraciones para diseño de flujo subcrítico, de acuerdo con algunos estudios, la configuración de una curva en ríos aluviales puede representarse mediante la siguiente ecuación empírica. Por ejemplo, en el cual donde Y es la ordenada o profundidad en pies, X es la abscisa, D es la profundidad hidráulica, P el ancho superficial en pies y R el radio de curvatura. Y por último, K vendría a ser un coeficiente igual a 17.72. Estos datos son extraídos del libro dado por el profesor del curso, en el cual el origen de coordenadas para la siguiente ecuación se localiza en la superficie del agua en el punto equidistante desde las bancas. Para el uso de esta ecuación se considera el siguiente aspecto mostrado en la figura, en la siguiente figura. Y a continuación pasaremos con un ejemplo
de un canal. Se tiene, por ejemplo, un canal rectangular de hormigón en el cual se tiene una- un coeficiente de rugosidad de 0,014, con un ancho de 1,25 metros y una pendiente de 0,5%, el cual portea un caudal de 1,5 metros cúbicos sobre segundo, en el cual se pide hallar primero las alturas, la altura normal y la crítica. En segundo, el flujo, si el flujo del canal es subcrítico o supercrítico. Y por último, la pendiente crítica del canal. Entonces, la altura normal se calcula empleando la ecuación de Manning, en el cual se tiene que la velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico a la 2 tercios, por la pendiente del canal a la 1 medio. Por lo tanto, se tiene que hallar el área, que es de 1,25 h, el perímetro, que es de 1,25 más 2 h, y se tiene el radio, que sería el área entre el perímetro. Reemplazando en la ecuación de Manning, se obtiene que el caudal es igual a la velocidad por el área. Se tiene la siguiente fórmula, en el cual sale que se tiene un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo. En el lado derecho de la ecuación se tiene que el caudal pasaría por el canal para una altura de aguas h. Haciendo una iteración, se tiene que para h de 1 metro se tiene un caudal de 3,34 metros cúbicos sobre segundo, en el cual también h debe ser mayor para que el caudal sea igual a, a 5 metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, hay que usar otros valores de h, por lo cual, mire, por ejemplo, se tiene que, para 1, se tiene un caudal de 3,34, para 2 de 7,7, para 1,5 de 5,49, para 1,4 5,05, para 1,3 4,62, para 1,35 4,83, para 1,37 4,92, y para 1,39 5,05, y para finalizar para 1,387 se tiene un caudal de igual a 5, con lo cual entonces después de iterar encontramos que la altura normal es de 1,387 vista anteriormente en el cuadro. Entonces, la altura crítica corresponde a una energía mínima. Se puede calcular con la siguiente fórmula. De Freud al cuadrado es igual al caudal al cuadrado por B entre la gravedad por la altura al cubo, que debería ser igual a 1, la cual se deduce de derivar la energía específica con respecto a H. En este caso, el canal es rectangular, por lo que al reemplazar en la siguiente ecuación, en la siguiente fórmula, los datos, se obtiene que, por lo tanto, la altura crítica es de HC es igual a 1,177 metros. Con lo cual, siguiendo en la parte B, donde te pide que si el flujo es crítico o supercrítico, se puede concluir que HN es mayor que HC, ya que HN es 1,387 y HC es 1,177. Se puede observar en la figura que crece, por lo cual se deduce que es un flujo subcrítico. Entonces, siguiendo con la parte última para concluir, la pendiente crítica es aquella en la cual HN es igual a HC, con lo cual la velocidad crítica es de, por ejemplo, la velocidad es igual a caudal sobre el área. Entonces se tiene 5 entre 1,25 por 1,177, me, me obtendría una velocidad de 3,40 metros sobre segundo, reemplazando en la ecuación de Manning de 3,4, que es igual a 1 entre 0,014 y la rugosidad por 1,125 por 1,177 entre 1,25 más 2 veces 1,127
todo esto multiplicado por I a la 1/2, en el cual se obtiene que la única incógnita es la pendiente I, la cual se puede despejar directamente. La pendiente crítica vendría a ser de 0,0075, es decir, de 0,75%, con lo cual se obtiene que Hn es igual a 1,177 y Hc es igual a 1,177 metros, con lo cual sí podemos decir que Hn es igual a Hc. Entonces, ahí estaríamos respondiendo las tres preguntas, en que sería calcular la altura normal y la crítica. Volviendo a repetir, la altura normal nos sale de 1,387 metros y una altura crítica de 1,177 metros. Y la parte B, si el flujo es crítico, supercrítico, ya decimos que es un flujo subcrítico, ya que Hn es mayor que Hc. Y para finalizar, calculé la pendiente crítica del canal, calculamos que la pendiente crítica Hn vendría a ser igual a Hc, lo cual sí, en el cual se tiene que también la pendiente crítica es de 0,75%. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.